Buenos días. Hoy, sábado, nos estamos cada día más acercando a los momentos de los días santos. Y estos días de Cuaresma, pues es una preparación para vivir con más intensidad ese tiempo, esa Semana Santa. Pues vamos a compartir esta palabra para seguir alimentando nuestra vida espiritual. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: el Señor me instruyó y yo comprendí. Él me explicó lo que hacían. Yo era como un manso cordero que he llevado a degollar y no sabía lo que tramaba contra mí, diciendo: talemos el árbol en su pleno vigor, arranquémoslo de la tierra de los vivos, y que su nombre no se pronuncie más. Ahora tú, Señor de los ejércitos, justo juez, que sondea lo más íntimo del corazón, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. En ti, Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como fieras, me destroce y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas, Señor, a lo más hondo del corazón humano. Tú, júzgame, Señor, según sus méritos, conforme a mi inocencia de tu fallo. Apoya al hombre recto, pon fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto de corazón. Alabaré al Señor por su justicia y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otro afirmaba: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías ha de venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, le dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, no vamos solamente a sacar una sola idea, pero la vamos a sacar de lo que los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, lo enviaron con una tarea. La tarea era clara, concisa. La tarea era apresar, llevar a Jesús preso, y los guardias se fueron con esa misión. Pero ¿qué pasó?
Lo que pasó fue que los guardias llegaron y no hicieron preso a Jesús de una vez, sino que llegaron y lo comenzaron a escuchar. Comenzaron a escuchar lo que Jesús decía, lo que Jesús enseñaba. Comenzaron a ver la personalidad de aquel hombre, la manera de hablar, su personalidad, su autoridad, su confianza, su firmeza. Y aquellos guardias quedaron totalmente atraídos por la enseñanza de Jesús. Aquellos guardias quedaron totalmente atraídos por la personalidad de Jesús. Aquellos guardias quedaron totalmente atraídos viendo la autoridad de las palabras de aquel hombre. Y se quedaron para escuchar a Jesús. Y luego nos dice el Evangelio de que se volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos y le dijeron: ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no han cumplido su tarea? ¿Por qué no hicieron lo que tenía que hacer, que era hacer preso y llevar a Jesús a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos? Pero la respuesta de aquellos guardias es la que nosotros debemos meditar. ¿Qué le respondieron? Le dijeron los guardias: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Esa fue la respuesta de los guardias. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Pues bien, Jesús tiene casi 2000 años en que nos habló, en que nos dejó su mensaje, y nunca nadie ha hablado como Él. Nunca hemos encontrado un mensaje como el mensaje de Jesús. Nadie se ha mantenido tanto en la historia como Jesús. Fue tanto el impacto de Jesús que dividió la historia en antes de Él y después de Él. Porque la enseñanza, las palabras de Jesús es palabra de vida. Y mismo San Pedro nos lo dice. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, podemos leer todo el capítulo 6, que es el discurso de pan de vida. También Jesús le dice a los apóstoles: ustedes me van a dejar. La respuesta de Pedro: Señor, ¿para dónde vamos si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna? También esa respuesta de Pedro: tú eres el único que tiene esa palabra. La respuesta de los soldados: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Pues tenemos nosotros que escuchar, Le dice los fariseos: es que ustedes también se dejaron embaucar por él, ustedes también se dejaron arrastrar por él. Pues eso es lo que podemos hacer nosotros en esta vida. Nos debemos dejar embaucar por Jesús, nos debemos dejar arrastrar por esas enseñanzas de Jesús, porque si eso pasa en nuestra vida y si nos dejamos embaucar por Jesús, tenga la seguridad que esas palabras, como dijo Pedro, es palabra de vida eterna, es palabra que da fuerza, es palabra que da energía, es palabra que da aliento, es palabra que motiva, es palabra que nos lleva a nosotros y nos da a nosotros ese impulso para enfrentar la vida. Hoy, donde la vida no es fácil, hoy donde la vida vemos tantas dificultades, pero con Jesús vamos a hacer esa vida más llevadera. Con Jesús vamos a hacer que esa vida sea para nosotros más bien motivación cuando las cosas están difíciles, y cuando las cosas están fáciles, pues también es para darle gracias al Señor en las buenas y en las malas. Pero nos tenemos que dejar embaucar. Es importante dejarnos embaucar por aquel que es el mejor bienhechor que tiene la humanidad, por aquel que nos amó hasta el extremo y nos dice en Juan 15:3, no hay amor más grande que da la vida por sus amigos. Dejémonos embaucar por Jesús, dejemos que la palabra de Jesús arrope nuestra vida, nuestro corazón, y verá lo que es cambio de vida, verá cómo nos va a transformar y verá que vamos a ser personas distintas, personas rejuvenecidas.
Nadie ha hablado como Jesús, nadie, y nadie hablará como Jesús. Pues entonces, escuchemos a Jesús. Vamos a terminar con la oración de la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídeme siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, y ya sabemos, dejémonos embaucar por las palabras de Jesús, que es palabra de vida eterna. Que Dios lo bendiga a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.